al interior del Taita Chimborazo. El vaquero arrió el ganado hasta la pampa más alejada de la gran hacienda, a los pies del Taita Chimborazo. La rutina diaria era levantarse con la primera luz del alba, ensillar el caballo a toda prisa, desayunar agua de panela bien caliente y llevar el ganado para que se alimentara de cualquier pasto exquisito. Esa mañana nada se le había escapado de la perversa rutina. Todo cambió por la tarde. El vaquero regresó a la pampa en la que había dejado a los rumiantes. Desaparecieron. No encontró ni siquiera un pequeño ternerito de consuelo. El hombre entró en pánico. ¿Y ahora qué dirá el patrón cuando se entere? Recordó que a un primo suyo lo castigaron con 20 azotes porque un semental que estaba bajo su cuidado rodó por una quebrada. Solo encontraron el cadáver, gracias al festín que los cóndores hicieron con él. Este pensamiento lo atemorizó, le temblaban las manos. Estuvo seguro de que esa misteriosa desaparición le costaría la vida. Descendió del caballo y se dejó caer de espaldas sobre el campo desierto, con las manos en la cabeza pensando. ¿Y ahora qué hago? Durante unos minutos, su mente se quedó en blanco, pero de repente se le vino una idea providencial. Los lobos pudieron haber espantado a la manada. Por la noche, el vaquero regresó a casa abatido, imaginándose al terrateniente con la veta en la mano derecha, golpeándolo de manera sucesiva contra la izquierda, esperándolo para castigar su negligencia. Pero la suerte jugó de su lado. Esa tarde el patrón había viajado a Riobamba, iba a regresar dentro de 10 días. Hasta que regrese, patrón, vaquitas ya han de asomar, le explicó al capataz, que le dio el plazo de un día para que aparecieran los animales. Al siguiente día, tomó su taza diaria de panela bien caliente más temprano de lo usual. Cabalgó en la aurora helada del páramo, que parecía repleto de sombras de cientos de pigmentos, pero el vaquero sabía que eran solo las siluetas de las pajas agitadas por el viento. Cuando alzó la cabeza, apareció el Taita Chimborazo, el mismo Apu de hace 10.000 años, coronado por nieves perpetuas. Los primeros rayos del sol aparecieron. La cima se iluminó poco a poco con tal intensidad que en un momento pareció arder, y la crepitación del fuego era el viento que soplaba en su cara de anciano gigante. El sol todavía no revelaba todo su esplendor cuando el vaquero llegó al sitio de la misteriosa desaparición. Esta vez la búsqueda se concentró en las faldas del Chimborazo. Por último, ya casi sin esperanza, dejó que el caballo vagara a sus anchas. Se distrajo pensando en una excusa creíble para el patrón. De ese modo, llegó a un lugar en el que no había estado nunca, lo cual le pareció extraño, porque si de algo se preciaba, era de conocer las faldas del coloso de los Andes tanto como el poncho que llevaba puesto. Se encontró frente a una descomunal roca empotrada, al sustrato de la montaña. En la mitad tenía una fisura, que se asemejaba al quicio de una puerta. Descendió del caballo, tocó la roca para examinarla. De pronto, la tierra comenzó a temblar con sutileza, y escuchó el ruido de la fricción de la piedra con el suelo. El vaquero corrió despavorido y se puso al amparo de una piedra de menor tamaño. Cuando logró dominar el miedo, asomó la cabeza. Era una puerta que estaba abierta de par en par. Por un segundo pensó en quedarse afuera, pero la curiosidad fue más poderosa, de modo que cruzó al otro lado. Nunca habría de arrepentirse de aquella buena decisión. Adentro descubrió una ciudad de casas doradas de un piso, con amplios ventanales de estilo clásico. Las calles estaban adoquinadas de oro puro y todo tenía un brillo propio como las estrellas. Caminó hipnotizado de fascinación. En el centro de la ciudad había una plaza. Ahí estaba el ganado con sus cuernos de luna nueva y su pelumbre de dálmata. Hasta que regrese, patrón, vaquitas ya han de asomar, le explicó al capataz, que le dio el plazo de un día para que aparecieran los animales. Fueron hasta la casa más fastuosa del pueblo. En su interior la mesa estaba servida con un banquete de frutas.
tan diversas y tan raras que el vaquero no logró reconocer algunas. Luego del festín frutal, el anciano le entregó una esplendorosa perla, tan grande como un melón. Es para curar, dijo el anciano, pero le advirtió que debía tener el espíritu libre de energías negativas. Cuando despertó, estaba en la pampa en la cual había desaparecido el ganado. La primera reacción fue pensar que todo había sido un sueño, mas al querer levantarse, una perla del tamaño de un melón rodó entre la paja. No había. Era casi mediodía. El vaquero calculó que estuvo al interior del Chimborazo 2 horas. A su alrededor pastaba el ganado con la misma parsimonia de las llamas. Luego de constar que estaban completos, arrió la manada de vuelta a la hacienda, cercó a los animales, y cuando entró por la puerta de su casa, encontró a su mujer bañada en lágrimas, sollozando oraciones fúnebres. La esposa del vaquero era una indígena de huesos cortos. Al verlo entrar por la puerta, casi se muere del susto. Pensó que era el alma del esposo que venía a recoger sus pasos. El vaquero estuvo desconcertado. Fue entonces cuando se enteró que no habían pasado 2 horas, como él creyó, pero fueron 4 angustiosos días los que pasaron. Los vecinos de la comunidad habían organizado grupos de búsqueda, peinaron la montaña siguiendo su rastro. El capataz de la hacienda, a esas alturas, estaba seguro de que se había robado el ganado. Apenas se enteraron del retorno, los vecinos se agolparon en su casa. Entonces el peón les contó la prodigiosa historia, y los que como Santo Tomás no creían sin pruebas, les mostró la enorme perla que los dejó mudos de asombro. Esa bola brillante había de causar tanto alboroto que la jornada de trabajo se alteró por completo durante la tarde. Organizaron una expedición desordenada, con hombres que estaban pensando en qué gastarían el oro que iban a extirpar del interior del Chimborazo. Pero los vecinos desconcertados no encontraron sino una misteriosa neblina que enardeció la montaña y que poco a poco provocó que se perdiera. Esa misma noche, cuando estaban reunidos comentando la fracasada expedición, se presentó un extraño que vestía como ellos y les habló en su idioma. El oro del Taita Chimborazo no les pertenece, no lo busquen, advirtió. Luego se perdió en las faldas del coloso. Los comuneros no dudaron que se trataba del mensajero del Apu, porque cabalgó por el camino que conducía a la montaña, donde solo vivían la estrella del Chimborazo, el lobo del páramo y los recuerdos de un ave majestuosa que planeaba en las gélidas alturas vistiendo una bufanda blanca. Desde aquel día, el vaquero se convirtió en el yachak de la comunidad.